Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto sensible, un tanto complicado de abordar y más para uno que no es periodista. Me refiero a la situación de Kiko Olivera y toda la información que volcaba en el día de ayer Gabito en La Locura de Bielsa, donde hablaba de la incautación de más de 2 toneladas de cocaína que se encontraron en un terreno en Punta Espinillo, enterradas, propiedad del jugador de Kiko Olivera. Y recordemos que está en negociaciones con Nacional para jugar en la temporada 2026. Vamos a hablar un poco de este tema, de la investigación que se está haciendo, que en el día de ayer fue a declarar el jugador. También vamos a hablar de las negociaciones que está llevando a cabo con Nacional, pero también vamos a hablar de la disputa judicial que está teniendo con su representante, el Chino La Salvia, que el otro día lo nombramos y opinamos en Fútbol y Barro con Mati Cuba de las declaraciones del Chino La Salvia para con el Kiko Olivera, que me parecen bastante desagradables. Lo dijimos el otro día con Mati Cuba, totalmente desubicado el representante. Y después aparece todo este tema de la incautación de la droga en el terreno de Kiko Olivera. Primero vamos a hablar de esto, de la justicia y todo este menester con el tema del narcotráfico. Y después vamos a opinar sobre las negociaciones con Nacional. ¿Qué podemos decir con el tema de la droga que se encontró en el terreno? Y no mucho, más allá de lo que ha dicho Gabito en La Locura de Bielsa. Pero hay muchas aristas acá que se pueden dar. Primero, que se encuentre culpable el jugador, que por el dato que daba Gabito, como que no había mucha chance de que la responsabilidad la tuviera el jugador. Pero el jugador evidentemente tiene información que le puede servir a la justicia para llegar al fondo de todo esto. Obviamente para llegar a el que hizo todo este movimiento, porque no deja de ser que enterraron más de 2 toneladas de cocaína en un terreno. Más allá que Punta Espinillo es un lugar que no está muy poblado, pero a ver, nadie se dio cuenta que enterraron 2 toneladas en un terreno. Me parece un tanto extraño. Esto tiene que haber estado coordinado, tiene que haber obviamente información de que el terreno es de un jugador de fútbol como el Kiko Olivera. Y obviamente que sabiendo que ese terreno no lo usa o no lo va a usar o no va a venir nadie en un lugar que capaz que obviamente no hay casas tan cerca como para que haya circulación de gente. O sea, en definitiva, el que hizo toda esta maniobra tendría que tener mucha información de quién era el terreno y qué es lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, obviamente, para que esto no saltara. Que en definitiva lo terminan incautando todas estas toneladas de droga. Acá hay varias puntas. Primero, que Kiko Olivera sea culpable y que tenga implicancia en todo esto, que puede pasar. Yo, la verdad, no voy a poner la mano en el fuego por nadie, mucho menos por el Kiko Olivera. Capaz que es inocente, no tuvo nada que ver con todo este tema, pero también puede ser culpable. Esto lo va a determinar la justicia. Pero en definitiva es el terreno del jugador. Y eso ahí ya estás implicado. Y si lo están llamando para declarar es porque alguna información tiene. Ahora, por un lado o por otro, y capaz que esté implicado de alguna forma, porque si él va a la justicia y él no declara nada, porque también hay un tema de seguridad del jugador, que declara y qué le pueda pasar a futuro. Esto no joda, acá no se jode con este tema. Ahora, ¿se animará a declarar? ¿Habrá declarado algo en el día de ayer? Y si declaró, ¿qué declaró? ¿Fue al hueso de quién hizo todo este operativo? ¿O se cayó la boca y no dijo nada? Porque si se cayó la boca y tiene información y es cómplice. O sea que está complicada la situación del jugador con todo este tema, siendo que es el terreno de él. Y en paralelo está esta demanda que tiene con el Chino La Salvia, porque esto es un tema de dinero, es un tema obviamente de relacionamiento contractual entre un contratista y un jugador, pero que las declaraciones del Chino La Salvia han sido bastante duras para con el Kiko Olivera. O sea, viene un jugador con una situación muy compleja desde el punto de vista de la justicia.
Esa es la realidad. Y eso es también lo que tiene que ver Nacional. Ahora, capaz que termina siendo inocente, no tiene nada que ver. El Quique Olivera declara, dice cómo fueron las cosas, que él no tiene nada que ver y capaz que fue amenazado para que se usara ese terreno o que dejó ese terreno en responsabilidad de alguien y ese alguien fue el que hizo todo el operativo y él queda libre totalmente de culpa. Pongámosle que Quique Olivera sale limpio de todo esto y que no tiene la culpa de nada y declara y se llega a fondo del tema y se da con los responsables de los que hicieron todo este operativo. Luego de eso, y obviamente es narcotráfico, no estamos hablando de caramelos, y esto puede tener consecuencias después, amenazas, vaya a saber uno lo que pueda pasar con todo este tema. O sea, en definitiva, el jugador está con la cabeza de jugar al fútbol hoy en día con todo este quilombo. ¿Se lo hicieron a propósito porque venía a Nacional? Yo creo que no. Este tema iba a saltar en cualquier momento. La dirigencia de Nacional no sabía que este tema podía saltar, porque esto nos enteramos ahora, porque lo investigó Gavito, si no, no nos enterábamos. O sea, nos enteramos todo que habían incautado esa droga, pero no se sabía quién era el dueño. Se sabía que había sido un Punta Espinillo, pero no se sabía ni el responsable, ni quién era el dueño del terreno. Pero ahora, toda esa información, la directiva nacional no la tuvo en cuenta a la hora de negociar con el Quique Olivera. Yo creo que obviamente el tema de la disputa judicial que tiene con el Chino de la Salvia pasa a ser obviamente una anécdota porque es un tema de plata, pero no deja de ser de que el representante también lo atacó duramente poniendo temas muy sensibles como el tema de la depresión. Atacó al jugador directamente con eso, como que le salvó la vida, como que fue un día al edificio de tal o cual y le terminó salvando la vida. Y se está metiendo con un problema que puede tener perfectamente el jugador. Y los hinchas de Nacional ya tenemos experiencia con este tema. El caso del Morro García. Si estaremos atentos a todo esto, que obviamente no es pavada. Es un jugador que obviamente que viene con la cabeza un tanto complicada y yo no sé si está para jugar en la próxima temporada. Porque se le suma esto del representante y se le suma lo del tema de la investigación de la droga que se encontró en un terreno propiedad del jugador. Así que yo entiendo, si Nacional tiene todos estos elementos arriba de la mesa, ¿es prioritario negociar con el Quique Olivera para que venga a jugar a Nacional? Es una gran interrogante que tengo. Porque obviamente el jugador no va a ser barato, es un jugador que lo pasa convocando Marcelo Bielsa, o sea que es un jugador de selección. Y ustedes me dirán, sí, bueno, pero ha sido el meme de toda la temporada porque lo cita y no rinde y mucho lo hemos criticado y que por qué cita a Quique Olivera, que se ve que le ve algo pero el resto no lo vemos. Me podrán decir mucha cosa, pero que al Botija, que tiene 23 años, lo pasa citando y pasa yendo a la selección es un hecho. Y eso en el mercado cotiza. O sea, no es un jugador barato para traer a Nacional. Es una inversión que el tricolor tiene que hacer para que venga el jugador a las filas del equipo. Ahora, con todo este contexto, con todo esto que viene en paralelo, está muy lejos de la situación que, por ejemplo, vivió Peñarol con el Demonio García, con el tema de que ya fue acusado por violación. Es otro tema, pero no deja de ser que es un tema judicial y que está la justicia metido y que hay una investigación en el medio. Ahora, yo creo y entiendo que la directiva tiene que tomar una postura sobre esto y decirle que Quique Olivera me parece que no es el momento para venir a Nacional. Por lo menos así lo entiendo yo. Porque vuelvo a repetir, por más que salga exonerado de toda culpa con respecto a este tema, yo no sé si la cabeza del jugador va a estar enfocada en jugar al fútbol en la próxima temporada con todos estos líos en el medio. Porque va a seguir habiendo problemas. Eso ya, si esto arranca así, imagínense después en el transcurso del tiempo. Y para mí la directiva tiene que estar con todas las luces metida en este tema y tomar una postura y tomar una decisión.
Yo entiendo que no debería venir Kiko Olivera a Nacional. Con todo este paquetón, me parece que es complicado contratar a un jugador, y más si es un jugador donde tenés que hacer un esfuerzo económico para que venga a tu club. Y a ver, tampoco es santo de mi devoción Kiko Olivera, no es un jugador para mí que entienda que le va a cambiar la vida a Nacional, capaz que sí, capaz que le erro, pero de lo que lo he visto en la selección uruguaya, a mí sinceramente no me mueve la aguja. Pero bueno, si la directiva nacional entendió que tiene condiciones como para venir a Nacional y que puede aportar algo, bueno, pero si va a hacer eso tiene que contemplar todo lo otro. Ahora, se meterá Nacional a hacer una tremenda inversión y después que se meta en un lío bárbaro judicial y que esto salga para cualquier lado, el fallo va a estar complicado. Yo entendería que, y yo sé que a muchos le puede gustar el Kiko Olivera, a Mati Cuba el otro día que lo hablamos en Fútbol y Barro le gusta, le motivaba mucho que viniera Kiko Olivera a Nacional. Bueno, eso es una cuestión también de gusto futbolístico, si te puede gustar un jugador, te puede gustar otro, pero en definitiva, Nacional tiene que hacer una inversión muy grande y el contexto no ayuda mucho. No ayuda prácticamente nada. Y creo que la cabeza del jugador, no sé si está para jugar en la próxima temporada acá. Capaz que sí está para jugar en el exterior, en otro equipo, alejado de todo este tema, porque acá obviamente que si Nacional asume esa responsabilidad de contratarlo y después empiezan los medios a agarrar el tema, a darle matraca y ahí empiezan a fogonear un poquito todas las internas. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas y vuelvo a repetir, yo opino de que no es el momento que Kiko Olivera venga a Nacional. Tal vez tenga que arreglar con otro equipo en el exterior y que se aleje un poco del tema mediático acá, porque esto obviamente en algún momento ya se empezó a ver con el tema de la investigación que hizo Gavito. Imagínense cuando empiece a darse matraca con este tema. Para mí tendría que estar en otro país y bueno, que los abogados de él se encarguen de defenderlo y de sacarlo de toda responsabilidad de todo esto si es que no tiene responsabilidad. Que ahí hay otro tema. Hay que ver qué es lo que falla la justicia. Está metido el narcotráfico en el medio. Esto no es moco de pavo, muchachos, no es moco de pavo. Esto no lo solucionás de un día para otro, no se va a solucionar con una simple declaración, esto va a llevar su proceso, su tiempo. Bueno, yo creo que Nacional no debería meterse en este tema y decir, bueno, no es el momento, tal vez en la siguiente temporada volvemos a hablar y ahí capaz que se da otro contexto para que vengas al tricolor. Por lo menos es mi humilde opinión. Pero deja un like, suscríbete que es totalmente gratis y deja tu opinión a ver qué opinás, si Kiko Olivera tiene que venir, si esto perjudica o no a Nacional todo este tema, qué opinás, bueno, lo del jugador que está involucrado en todo este tema, hay que ver si sale o no sale sin culpa de todo esto. Se encontró mucha droga y se encontró en el terreno del jugador. Hay que ver cómo termina esta película al final del camino. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.